Bueno, buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en este nuevo evento del Colombian Studies Group. Para quien no lo saben, desde el año 2010 el Colombian Studies Group reúne a estudiantes de las universidades de Nueva York en un espacio de diálogo interdisciplinario con una perspectiva interamericana, crítica y progresista. Nuestro objetivo pues ha sido facilitar la colaboración académica, la promoción cultural, la pedagogía ciudadana, la participación de activistas, líderes y demás interesados e interesadas de la diáspora colombiana en Nueva York, pero también en otras Hola. ciudades de Estados Unidos y de Colombia. Eh, entonces, para un poco encuadrar el conversatorio de hoy. Hola Tatiana, Juanita, Sergio. La idea es que hemos venido organizando diferentes conversatorios. De hecho, hace 6 meses estuvieron acá también Juanita, perdón, Tatiana y Sergio, un poco hablando de la pandemia y de la economía en la pandemia, un poco preguntándonos por lo que venía, por lo que se podía hacer, lo que iba a pasar. Y esta vez, pues, estamos 6 meses después, un poco con las mismas preguntas o con diferentes preguntas y también con diferentes respuestas. Entonces, este conversatorio en parte es una continuidad de una iniciativa que empezamos antes y que se enlaza también con otros conversatorios del Colombian Studies Group. Por ejemplo, la semana pasada se estuvo hablando del impacto pues, de la pandemia y la experiencia de la pandemia en la región Caribe colombiana. Ese conversatorio está colgado en la página de Facebook del Colombian Studies Group y aborda un poco lo que ha ocurrido en La Guajira, en Cartagena, en Barranquilla y en otras partes del Caribe, y hace parte en últimas de estas iniciativas por pensar lo que ha pasado en Colombia. Entonces, este conversatorio que titulamos Crisis Económicas, balance a 6 meses de pandemia en Colombia, hace parte también de estas iniciativas. Y hoy queremos un poco pues, avanzar en esa reflexión, en preguntarnos por lo que ha pasado y por lo que puede pasar. Y entonces voy a hacer pues nada, una breve introducción y presentación de cuál es la idea de hoy, y después presentaré a las personas que amablemente nos acompañan hoy para empezar de una vez en la discusión, ¿no? Entonces, se ha dicho que Colombia vive hoy su peor crisis económica de los últimos 100 años, ¿no? Y esta situación ha puesto en evidencia problemas del pasado, pero también, por decirlo de alguna forma, ha actualizado y han aparecido problemas nuevos. E incluso uno podría decir que han aparecido expertos nuevos o no tan nuevos, y recordemos pues las discusiones entre economistas y epidemiólogos, o mejor, entre economistas con aspiraciones a epidemiólogos. Y pues bien, esta grave situación que incluso impide que muchas personas no estén aquí, desafortunadamente, exige de respuestas responsables y contundentes del aparato estatal, siendo fundamental, y este es el propósito aquí, preguntarse por la dimensión política de la economía, ¿no? Esto es la economía política de esta o de estas crisis en plural. Es decir, por cómo en este país se acumula riqueza, se distribuye o mal distribuye el ingreso, que está, este sí, creo yo, bastante polarizado, cómo se regulan los intercambios monetarios y no monetarios, y en fin, cómo y qué se ha decidido para, en medio de esta pandemia, administrar, por decirlo de alguna forma, la población o la escasez, que ha sido una de las preguntas pues, modernas de la economía como disciplina. Entonces sabemos que la pandemia afecta a todos, o le puede afectar a todos, pero definitivamente lo que hemos visto es que no a todos los afecta por igual. Y esto es en parte un resultado de las diferencias en acceso a recursos y bienes públicos en este país, entre otras cosas. Entonces, de esta manera, se espera que también aumente la desigualdad, no solo de ingreso en estos tiempos.
y así uno pudiera decir que se consolida algo que algunos han llamado el efecto Mateo, ¿no? Haciendo referencia y reinterpretando un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Mateo que dice: porque a cualquiera que tiene, que se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así que todo esto tiene y ha tenido consecuencias políticas y aún también emocionales, psicológicas, etcétera, y pues por supuesto económicas. Por eso, en últimas, este encuentro virtual también es una invitación a ir más allá de los números, de las cifras. Y en resumen, este panel se propone preguntarse por las economías en plural y por las crisis en plural. Entonces, un poco la pregunta guía es si hay actualmente una o unas crisis económicas y cuál o cuáles crisis y para quiénes. Y el objetivo entonces es ofrecer aquí una lectura de las medidas que se han tomado y de las que no se han tomado, claro, durante estos 6 meses de pandemia en Colombia. Y preguntarnos también por lo que se pudo hacer y no se hizo, lo que revela también las ideas y las acciones y omisiones que están en disputa y en juego. Por ejemplo, digamos, se ha dicho si que el gobierno se demoró o no en tomar algunas medidas y le faltó tomar otras alrededor de subsidios, de apoyos, etcétera. Y más aún se ha preguntado o nos debemos preguntar cómo ello ha afectado de manera diferenciada a las familias y a diferentes poblaciones a lo largo y ancho de Colombia. Estas son preguntas sobre el pasado y el presente, pero también aquí va a haber espacio pues para, en una segunda ronda, creo yo, preguntarnos por el futuro, ¿no? ¿Qué se puede o qué debería ser hacia adelante? Así que le damos la bienvenida a todas las personas que se han unido hoy y le agradecemos pues especialmente desde el Colombian Studies Group a Juanita Villaveses, a Sergio Chaparro y a Tatiana Andia que hoy nos acompañan y por aceptar compartir sus reflexiones. Y sin más, pues tendremos una primera ronda de unos 10, 15 minutos en los que cada uno va pues sugerir una lectura de lo que ha pasado en Colombia alrededor pues, de esta idea plural de crisis y de economías. Y luego otra ronda de reacciones para tal vez cerrar con una tercera ronda que atienda las preguntas que iremos recogiendo y que yo de alguna manera iré ordenando y compartiendo con ustedes. Así que para las personas que nos acompañan, pues las invitamos a que nos compartan también sus preguntas, dudas, ideas, comentarios por el Facebook Live, por los comentarios y trataremos pues de darle alguna respuesta. Entonces brevemente presentaré a los tres y luego pues comenzamos con Juanita, luego Sergio y después Tatiana. Así que pues primero Juanita Villaveses es economista, magíster en política comparada de la London School of Economics y doctora en estudios políticos de la Universidad Externado. Actualmente es directora de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Sergio Chaparro es economista y filósofo, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja para el Center for Economic and Social Rights y trabajó como consultor en el Centro de Memoria Histórica de Justicia y en la Escuela Nacional Sindical. Y Tatiana Andia es economista e historiadora, doctora en Sociología de la Universidad de Brown y actualmente es profesora asistente de Sociología y directora de la Escuela de Posgrados de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Así que, pues, sin más, Juanita, adelante si quieres comenzar. Y de nuevo, muchas gracias a las panelistas y a quienes nos acompañan. Creo que tienes que quitarle el silencio al micrófono, Juanita. ¿Ya? Listo. Está funcionando y se ve la pantalla.
Listo, entonces pues gracias Julián por la invitación y buenas noches pues a todos y pues, de verdad es un gusto estar con Sergio y con Tatiana. Pues yo voy a tratar de ir rápidamente porque las preguntas pues son amplias y pues ese tema de las crisis económicas en 10 minutos pues digamos puede ser complicado, pero lo voy a hacer. Yo voy a hacer simplemente como unas propuestas o unos planteamientos iniciales y lo primero que hay que decir es que para mí la pandemia y para muchos más, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, pues está sumándose a unas crisis que ya estaban ahí andando, no tan visibles, pero esta pandemia exacerbó las existentes. Entonces, hay una pandemia que trae unas crisis, pero hay otras, por ejemplo, que son tensiones estructurales sobre las cuales el modelo de desarrollo económico que tiene que ver con esa concentración de riqueza y unos favorecidos y otros no tanto, pues va a empezar pues está en crisis y va a empezar como a replantearse o no tanto. El sistema de protección social y el sistema de empleo era otro de los que estaba teniendo dificultades, que ya se estaban planteando, digamos, algunas reformas que han venido planteándose desde hace mucho tiempo, tratando de resolver como pedacitos de la historia, pero entonces en este momento va a mostrar con mucha fuerza la debilidad de ese sistema de empleo y de seguridad social. ¿En qué se ve? Pues en los empleos, la lesión de empleos de producción, que empiezan a mostrar pues esas fallas. Muestra también las debilidades estructurales del motor económico y finalmente la inseguridad de los ingresos de los hogares, la vulnerabilidad de los pequeños y medianos empresarios. Entonces, pues básicamente, además de otro tipo de problemas, de crisis que son también sociales y políticas, desde el punto de vista económico, por lo menos centrarse en esas dos. ¿Qué se ven esos problemas? Pues el crecimiento de la población vulnerable, pobreza y extrema pobreza, la dificultad para volver a activar algunos sectores que por su naturaleza pues tienen que ver con aglomeraciones, entonces pues va a ser complicado, cierre de empresas y otros temas que también son asociados a la economía como las amplias brechas de género, pero no exclusivamente de género, de minorías y de la población que está distribuida en distintas zonas del territorio. Entonces va a empezar a mostrar esas debilidades y por último también está mostrando la vulneración de los derechos civiles. Lo primero que fue, digamos, una mala administración o interpretación de las restricciones dentro de la pandemia terminó exacerbando otro tipo de situaciones que venían también ahí andando. Algunas cifras, y yo creo importante señalar eso, o sea, cuando Julián nos dice esta es una de las peores crisis, en nuestra crisis de 1999 tuvo una caída del PIB de menos 4.2. En este momento las estimaciones van en que vamos a tener una caída más o menos del menos 7% o hasta el menos 7.8% en las estimaciones más complicadas. Sin embargo, hay algunos sectores que están creciendo positivo y hay que también ver qué se puede hacer para apoyarlos un poco más, agricultura, los servicios asociados a salud, información y comunicaciones y otros que sí están, digamos, con una fuerte contracción, la minería, que hace parte además de lo que ha venido jalando el PIB en los últimos años, entonces pues también por ese lado es complicado, construcción y aquellos que como les decía, tienen que ver con entretenimiento, turismo, que se asocian también a aglomeraciones. El crecimiento, el gasto del gobierno también pues ha crecido y eso pues va a tener unas implicaciones en un hueco fiscal, un desempleo que ya está alrededor del 21.4 y se espera que finalice en el año en 20.9, también con una brecha entre hombres y mujeres, donde a las mujeres le está pegando mucho más duro ese desempleo. El marco fiscal de mediano plazo, pues básicamente cambiaron pues la meta del déficit que va a ser de menos 8.2 del PIB, o sea, y pues esto pues va a también traer problemas y es cómo se va a financiar ese déficit que va a implicar a su vez otras reformas muy seguramente tributarias y pues una inflación pequeña dentro de esta circunstancia. Entonces ya empezando a ver sobre las medidas tomadas y no tomadas, voy a tratar unas nomás, el FOME, el Fondo de Emergencia, de Mitigación de la Emergencia, todas las políticas asociadas al IVA, el ingreso solidario y la protección al cesante. Son pocas dentro de las muchas que se pueden mirar porque pues, la suma de decretos es importante, y no tomadas específicamente, como decía Julián, algunos subsidios a la formalización, al consumo directo y el apoyo al agro, pues que es uno de los sectores que por lo menos está jalonando, así sea poquito, pero con un crecimiento positivo del PIB.
Con respecto a este fondo de mitigación de la emergencia, pues poco lo que incomoda es la manera en la cual se creó, o sea, se trasladan unos recursos de los fondos de pensiones de las entidades territoriales que tenían un pasivo pensional y que hicieron este fondo para corregir precisamente una situación que venía del pasado. Y entonces son unos recursos pues que van a estar dedicados a la mitigación, pero uno de los problemas que se ve es que no hay información de cómo se están haciendo los gastos, la trazabilidad, no hay un portal de información y no hay una claridad de cómo se va a recuperar para el fondo de pensiones de las entidades públicas los recursos que se trasladaron en este momento. Con respecto al día sin IVA, pues ya sabemos, o sea, se ha dicho muchas veces que fue, digamos, como un error desde el punto de vista del contagio, pero desde el punto de vista de la reactivación tampoco es una reactivación real. O sea, reactiva, pues permitió que los bienes importados se vendieran, pero no genera una reactivación a nuestra actividad económica interna. Entonces, pues, y por otro lado, desplazó la demanda entre días. Entonces, pues, digamos, como no necesariamente pensaba desde la reactivación económica. Y del programa de ingreso solidario, pues se asuma a la política asistencialista del país. Entonces está sumándose a todos los programas de ingresos como las familias en acción, los jóvenes en acción, Colombia Mayor, inclusive la devolución del IVA, que es el otro pedazo que tiene que ver con el IVA, y que va a tratar de llegar a más familias, pero finalmente está limitado en el tiempo. O sea, dicen que está financiado hasta junio de 2021 y los ingresos que entregan van a ser de 480.000 pesos, que si se distribuyen el tiempo y en las personas en el hogar, pues finalmente son unos ingresos, digamos, que van a estar entre la línea de indigencia y la línea de pobreza. O sea, no cumple, digamos, con la necesidad que se tiene de un ingreso que permita a esas familias, por más de que esté llegando a pues 2.9 millones de hogares adicionales a los que ya se tienen en los otros programas de política asistencialista. Entonces, en ese tema, pues no se va a lograr consolidar una renta básica y la razón va a ser, pues no hay recursos para eso, o sea, digamos, el fisco no lo logra, pero de todas maneras, pues es una política que de alguna manera, pues no está siendo suficiente para las necesidades de las familias que han quedado sin ingresos. Y con respecto a la protección al cesante y el subsidio al desempleo, esta es una política que venía de tiempo atrás, pero está manejada por las cajas de compensación familiar, es decir, de estos parafiscales que reciben, que pagan 4% de la nómina a las cajas de compensación familiar y se crea el Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección al Cesante, pero no logra tampoco cubrir las necesidades de todos esos cesantes, teniendo en cuenta que solo se acerca a los formales. Entonces ya de entrada es una protección al cesante formal, entonces esas restricciones que hay dentro del sistema de empleo en Colombia. Y cuando uno empieza a mirar los datos, pues en julio había 794.000 y punta solicitudes. De esas solicitudes, dicen, algunos no cumplen por el tiempo que han cotizado en el pasado, entonces se avalan 294.000 y tan solo poquito más de la mitad son personas que están recibiendo, que reciben 2 salarios mínimos que serán pagados en 3 cuotas durante 3 meses. De todas maneras, pues sigue siendo insuficiente para una suma de unas cajas de compensación, que puede ser otro tema de debate, que han recibido durante muchísimo tiempo. Y las medidas, pues otras no tomadas, entonces, pues los esfuerzos por jalonar pues la inversión y el consumo a través de tasas de interés no se han logrado. O sea, el Banco de la República baja la tasa de interés y no hay una respuesta de los bancos comerciales, que pareciera ser otro de los gremios que se siente, digamos, sin esa necesidad de hacer esfuerzos para reactivar la economía. Las MIPIMES se van a ver enfrentadas entonces a desaparecer, o sea, a cerrar y en algunos casos pues a pasar a la informalidad, o sea, el esfuerzo que habían hecho de formalizarse se puede perder y en esos momentos uno empieza a decir, bueno, primero hay otras, digamos, empresas que podrían empezar a formalizarse y sería, digamos, favorable de parte del Estado empezar a hacer subsidios a la formalización, además
del tema pues, a través de la tasa de interés que buscaría fomentar la inversión. Pero pues no ha sido suficiente. Y en otros países se ha adoptado políticas de subsidio directo al consumo que beneficia especialmente sectores como los restaurantes, el turismo, que son pues de los que en este momento están, digamos, afectados, entre otras por el confinamiento que se vivió. Y finalmente un apoyo directo al agro. Entonces hay programas creados, pero tienen una cobertura ínfima. Por ejemplo, el de cosecha y venta a la fija, que es venta anticipada de las cosechas, hasta ahora tiene 195 beneficiarios, no 1000, o sea, 195. Es decir, es insuficiente, pero sí es un programa que podría jalonar a esos pequeños productores, pues para tener, digamos, un incentivo para seguir produciendo. Finalmente, los no lo hagas. No hagas emisiones, o sea, el planteamiento de las emisiones primarias del Banco de la República al gobierno, que ha sido planteado por algunas organizaciones y senadores, es complicado y no tanto porque pues, se genera o no liquidez, que podría ser una alternativa que está inclusive consignada en la Constitución, sino es por el tema de la credibilidad de una institución, digamos, que se ha mantenido independiente, y por otro lado por el uso populista que puede tener este tipo de medidas en un momento en que pues, el gobierno también ha utilizado estrategias populistas para pues, mantener algo de credibilidad. No lo hagas, una devolución del IVA maquillada de asistencialismo. Entonces, no es una política que devuelve nada, o sea, básicamente estás tratando de argumentar pues un acercamiento a unas familias, y el momento en que lo hacen logran unos réditos políticos que les sirven al gobierno. Fue ejecutada en su primer momento por el DNP, que no es ejecutor de este tipo de políticas, y si se quiere realmente una política para ayudar a los hogares, pues lo ideal sería reducir entonces en un par de puntos el IVA y no maquillar una política. Y finalmente una reforma laboral maquillada de reactivación económica. Tenemos dos decretos que de alguna manera están, digamos, cambiando las reglas de juego: el 770, que cambia digamos, abre la posibilidad de negociación entre el empleador y el trabajador, y el 1175, 74, que finalmente al establecer el trabajo por horas y al definir que su seguridad va a ser a través de lo que es las figuras asistencialistas en el país, pues claramente está cambiando las condiciones del régimen de contratación y estaría desmejorando la condición de los trabajadores que lleguen pues a trabajar bajo esas condiciones. Entonces, frente a grupos vulnerables, pues simplemente quisiera decir que las políticas no han sido claras, no han sido claras hacia las mujeres. Solo está manejando, entre otras, vicepresidencia con líneas de créditos y ayudas a proyectos productivos, pero hay muchas mujeres que simplemente están en este momento en los hogares, pues asumiendo unas cargas y sin el trabajo, y no necesariamente vayan a entrar, digamos, a ser parte de estos apoyos que se han ido creando. En el territorio también hay dificultades, pero son estructurales, que tienen que ver con la distancia o la calidad del agua, que puede hacer que en el momento en que la pandemia entre, digamos, con más fuerza al territorio pueda afectarlo, pero pues también hay que solucionar eso. Y el tema de la protesta y la movilización social es algo que venía del pasado. 2018 y 2019 fueron fuertes en esas movilizaciones sociales. El 21 de noviembre se va a cumplir pues un año de la gran manifestación, de la gran marcha o movilización, y ya estaban reflejando dificultades que pues tienen que ver con esas crisis económicas, es decir, ya estaban alegando la necesidad de poner atención sobre esas situaciones. Lo bueno, algunas cosas, digamos, buenas, sí, hay que decir, de pronto podemos irnos más adelante sobre estas cosas buenas, pero sí, confluyen varias crisis. Hay una crisis muy fuerte del sistema de seguridad y protección social que combina el asistencialismo con beneficios por empleo formal, y acá quiero decir que eso hace parte también de las reformas que se hicieron a finales de siglo, que reenfrentaron la crisis de 1999. Y de un momento a otro el sistema empezó a hacer, digamos, como una cantidad de parches tratando de resolver una situación específica que se presentó a final de siglo. Balance de poderes que marcó la Constitución se está perdiendo, y eso nos puede llevar a que algunas de las reformas económicas pasen sin mayor oposición, lo cual también es peligroso y es otra de las crisis. Ausencia de institucionalidad sólida y espacios de decisión cooptados por distintos actores, entre otros actores económicos, sectores económicos concentrados que no promueven el cambio del modelo productivo porque saben que pueden seguir
teniendo, digamos, rendimientos o réditos asociados a ese modelo, y finalmente una crisis de legitimidad y criminalización de la protesta que debilita una voz de la oposición, y con eso pues termino. Gracias. Bien, muchas gracias, Juanita. Muy claro y completo, creo yo. Por fortuna tenemos Así. más adelante más tiempo para de pronto volver a algunas de tus diapositivas y yo creo que es nada, una excelente introducción, así que volveremos a hablar de algo de ello. Así que bueno, ahora Sergio, si quieres dar un poco de tu lectura, tus ideas para luego que pase Tatiana y ahí podemos hacer una segunda ronda. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias al Colombian Studies Work Group por la invitación. Es un honor de nuevo estar con ustedes y además en compañía de Juanita y de Tatiana. Entonces, pues primero quisiera pues agradecer la invitación otra vez y la presencia de todas y todos en este diálogo. Pues yo quisiera, digamos, antes de entrar a la exposición más de cifras y tomando esta invitación que Julián nos hace a también ir más allá de las cifras, empezar planteando una reflexión más general que yo creo que es interesante hacer con este grupo, que en general es un grupo de estudiantes internacionales o que están en Colombia y que, digamos, tenemos una posición privilegiada en el sentido de haber recibido ciertas oportunidades educativas y yo creo que eso llama como a una reflexión sobre, bueno, al servicio de que uno pone su saber y su conocimiento, y más en estos tiempos difíciles. Entonces yo quisiera empezar señalando primero que, bueno, una sensación generalizada que de pronto varios estamos teniendo por estos días es pues la tristeza profunda de ver las múltiples crisis en las que está el país. Y digamos, yo quisiera decir primero que aunque por supuesto no es que uno le exija al gobierno que se las sepa todas, porque nadie en una coyuntura como estas se las sabe todas y el tipo de respuestas de política que puede dar, por supuesto, es un tipo de respuestas que tienen que implementarse en el marco de una amplia incertidumbre en una situación sin precedentes, conforme a la cual todos los gobiernos están sufriendo y, digamos, teniendo dificultades para poder dar con las respuestas adecuadas, aunque uno no le exija sabérselas todas. Lo que uno sí exige es cierto espíritu autocrítico, y no solo del gobierno, sino también, bueno, de todos y todas en estos momentos, da la magnitud de lo que estamos viviendo. ¿Y por qué digo que un espíritu autocrítico? Ahí ya quisiera empezar a entrar con las cifras y detenerme un poco en esta gráfica, que es una muy buena gráfica que tiene el Financial Times, y que básicamente muestra el número de muertes confirmadas por coronavirus en el mundo, cómo se distribuye entre regiones. Este es el número de muertes diarias. Entonces en el eje horizontal ustedes ven a medida que iba pasando el tiempo cómo cambiaba esa distribución, las regiones están representadas por las barras de colores. Entonces miren, por ejemplo, América Latina, como claro, al estar lejos del epicentro de la pandemia, pues tenía un porcentaje nulo y luego muy bajo de muertes por coronavirus en los primeros meses de la pandemia. Pero luego, como pese a que América Latina tiene el 8% de la población mundial apenas, llegó a acumular del 60% de las muertes, o casi el 60% de las muertes, perdón, en comienzos de finales de mayo, finales de junio, y luego, digamos, cómo se ha mantenido
de alto el porcentaje de muertes diarias por coronavirus en la región. O sea, pese a que la región tiene el 8% de la población mundial, concentra todavía casi el 40% de las muertes diarias por coronavirus. Mientras que una región como Asia, casi que, digamos, al tener un porcentaje de la población, el mayor porcentaje de la población en el mundo, las muertes por coronavirus son bajas y se mantuvieron relativamente bajas para su tamaño poblacional a lo largo de la pandemia. Entonces yo creo que un gráfico como estos nos debe llevar a una reflexión más profunda sobre qué es lo que explica ese grado de vulnerabilidad tan alto de América Latina frente a la pandemia. Y si uno mira, digamos, las cifras de muertes diarias por millón de habitantes, puede que Colombia no esté entre los países más altos en la región. Por ejemplo, Perú, Chile, Brasil están en una situación mucho peor. Pero en todo caso, la afectación económica y, digamos, la afectación en términos de vidas y de todos los impactos sobre la población ha sido enorme, y lo que nos muestra es que no tenía por qué ser así. Otras regiones del mundo lo están haciendo mejor. Entonces, eso es lo que con lo que quisiera empezar esta reflexión, y es, digamos, ¿estamos dispuestos a hacernos las grandes preguntas o a seguir construyendo con una falta de autocrítica sobre la base de pequeñas respuestas, que, aunque puedan ser validadas incluso por el conocimiento que poseemos, probablemente no van a permitir, en la medida en que no las reevaluemos, tratar de superar esta alta vulnerabilidad frente a choques como estos del coronavirus, y que tienen que ver, digamos, bueno, no pueden interpretarse solo como choques exógenos, sino que tienen que ver también, como se ha mostrado por las investigaciones al respecto, con la forma en que se degradan los ecosistemas, en que se intervienen aceleradamente, que lleva a estas enfermedades zoonóticas. Entonces, una primera nota más de desesperanza es esta de, digamos, cómo mientras no tengamos un gobierno que permita, que esté dispuesto a hacerse estas preguntas grandes y a replantear sus políticas en consecuencia, va a ser muy difícil realmente superar los problemas de fondo. Y cómo incluso quienes dentro del gobierno pueden hacer contrapeso, por ejemplo, los que tienen, digamos, cierto saber técnico, que se basan en evidencia, como en la medida en que tampoco estas personas se hagan las preguntas claves, como por ejemplo, ¿qué es lo que está fallando en nuestras estrategias de combate a la pobreza para que, pese a que nos digan que hemos tenido logros notables, una pandemia nos lleve a retroceder 10 o incluso más años en la lucha contra la pobreza? Eso muestra que el crecimiento económico que tenemos no está llevando a que se cree riqueza de una manera en que se proteja a la población más pobre, cuando la economía, por ejemplo, tiene que sufrir estos frenazos por la ausencia, por ejemplo, de un sistema de protección social robusto. Pero si desde los técnicos escuchamos que lo que se necesita es reactivar el crecimiento sin replantearse qué tipo de crecimiento, sin hacerse unas preguntas un poco más ambiciosas, pues realmente creo que va a ser muy difícil superar esta enorme vulnerabilidad. Entonces, dicho esto, quisiera también señalar, bueno, que esta es una crisis, esta es una crisis múltiple, o hay más bien múltiples crisis, porque hay distintos sectores de la economía que se han visto afectados simultáneamente. No es una crisis que, digamos, como la del 2008 haya empezado en el sector financiero y se traslada al sector real, sino que simultáneamente genera cortocircuitos en el flujo económico, debido a un choque de oferta, a un choque de demanda que tiene sus implicaciones en el sector financiero, etcétera, y que por supuesto las herramientas de las que disponemos para enfrentarla, pues todos estamos frente a un desafío de cuáles son esas herramientas. Yo decía que al momento, digamos, de hacer los primeros balances de la manera en que el gobierno ha respondido a la pandemia, creo que hay que tener en cuenta tres factores principales.
uno es las ideas que han guiado las respuestas de los gobiernos y, por ejemplo, qué tipo de respuestas epidemiológicas, en qué medida se basan en evidencia, en qué medida algunos gobiernos, por ejemplo el de Suecia, adoptaron unas respuestas epidemiológicas que, con todo y que es un gobierno con un estado de bienestar consolidado debido como a esa respuesta por la que optó, también está teniendo unas consecuencias tremendas en términos del impacto sobre la vida. Pero también en este tema de las ideas, ¿cuál es la visión sobre la responsabilidad estatal individual? Aquí hay algo que quisiera destacar que me preocupa mucho de lo que uno ve en Colombia, porque con todo y que hay una insatisfacción social que se manifiesta en las protestas, en que la gente incluso con la pandemia no se queda en casa y ha salido también activamente a manifestar, por ejemplo, su inconformidad. Hay, por otro lado, un discurso promovido desde el gobierno y que está muy afianzado también en la población de una manera muy preocupante, en que básicamente ya un choque como estos, como el de la pandemia, a lo que lleva es a que cada quien tiene que ver cómo se las arregla, que la responsabilidad del Estado no puede ir hasta ciertos niveles de proteger, por ejemplo, el ingreso, digamos, este discurso de los atenidos de la vicepresidenta, un discurso en general que se está defendiendo de, no, es que en este país cada quien tiene lo que se merece y si le va mal en la pandemia es producto de que o no se esforzó lo suficiente en el pasado o, digamos, tomó malas decisiones. Esa responsabilización del individuo y el descargar la responsabilidad del Estado es una tendencia que es muy preocupante en el tipo como de discurso que se está afianzando hoy en Colombia. Entonces, este tema de las ideas yo creo que guían a los estados en el tipo de respuestas tanto epidemiológicas como más de la responsabilidad estatal e individual, cómo se distribuye, nos debe llevar como a una reflexión profunda también sobre, bueno, ¿a dónde vamos a parar si seguimos sobre la base de esta idea de descargarle al Estado de las responsabilidades más básicas que incluso tiene conforme a la Constitución? Un segundo elemento es las capacidades que tienen los estados. Y en esto es importante resaltar que esas capacidades pueden haberse visto afectadas por decisiones previas, por ejemplo, entregar beneficios tributarios a diestra y siniestra no evaluados, cómo ha reducido la capacidad fiscal del Estado, pero también a factores exógenos, pues obviamente hay una vulnerabilidad externa mayor de las economías periféricas que dificulta tener respuestas robustas. Y un tercer elemento es el enfoque de políticas que se implementa. Ya sobre quién se distribuyen las cargas y beneficios de las políticas implementadas, si se rescata a personas, a MIPYMES, a corporaciones, si se protege el consumo, empleo, las ganancias empresariales. Y quisiera resaltar que este punto de cómo cómo importan las las capacidades se manifiesta un poco en el hecho de que algunas evaluaciones de, por ejemplo, lo que han venido implementando distintos países se basan en tratar de contar cuántas medidas han implementado. Si han incorporado, por ejemplo, medidas que tienen en cuenta un enfoque de género, si han implementado medidas que tienen en cuenta la protección de las MIPYMES, si han implementado también subsidios al desempleo, como enumerarlas y sobre esa base calcular índices para ver quién tiene la mejor respuesta. Yo creo que esa aproximación es muy complicada. Eso lo ve uno, por ejemplo, en el observatorio de la CEPAL y en otros esfuerzos similares. Ahí yo creo que es importante mirar el tipo de respuestas integralmente, teniendo en cuenta, primero, ¿qué pasa con los recursos? Y si en los recursos se ve realmente un esfuerzo de los estados sustancial. Y este gráfico muestra que, digamos, si uno compara el resto del mundo, no América Latina, sobre la base de una muestra de países,
el estímulo fiscal con el que han implementado los países de América Latina, pues en realidad la región en términos de capacidades y de movilización de recursos, que es lo que realmente cuenta, deja mucho que desear. Pero en Colombia en particular, que está acá, por ejemplo, si bien ha movilizado recursos totales que parecen no tan bajos en el marco de la región, la mayor parte de esos recursos se ha concentrado en créditos, en tratar de canalizar vía sistema financiero las ayudas, y ya lo que tiene que ver con gasto público, incluido gasto social directamente, es relativamente bajo. Para que no, no digan que uno siempre muestra gráficos donde Colombia está mal. Aquí es, digamos, uno ve un gráfico donde Colombia está relativamente bien, hecho por la CEPAL, sobre el monto anunciado para medidas en materia de crédito como porcentaje del PIB. Pues Colombia está segundo en la región después de Chile. Pero ahí es donde uno se pregunta, entonces, el tema de, más allá de, entonces, la movilización de recursos y las capacidades, ¿qué pasa con los enfoques de política? Y este gráfico resume qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Ya Juanita ha hablado bastante sobre esto, no voy a entrar en detalles, simplemente quisiera resaltar como algunos elementos que pueden complementar la discusión. Y es a 6 meses del FOME, bueno, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana ha hecho un gran trabajo, digamos, de seguimiento que permite ver que se han apropiado 22,5 billones de pesos al 21 de septiembre, y cómo esos recursos, se me fue aquí, cómo esos recursos se han gastado. Pues básicamente ingreso solidario 4,1 billones, otras transferencias sociales 3,3 billones, los subsidios a la nómina que se adoptaron tardíamente 3,3 billones, pero en su extensión se excluyó a microempresas, y ahí se intentó el préstamo a Avianca por 1,4 billones. Entonces, digamos, lo que uno ve es que primero, frente a la cantidad de recursos apropiados, hay una gran subejecución. Pero el otro tema que uno ve es que realmente los recursos movilizados son insuficientes para las necesidades. Ya Juanita decía, como ingreso solidario tiene un monto insuficiente, y si uno lo compara incluso con lo que han hecho otros países de la región, es bajo. Pero además, como hay una tendencia a una mayor opacidad y beneficiar, no a quien debería ser beneficiado en la parte baja de esta pirámide, que son las poblaciones que más lo necesitan, sino crecientemente a quienes están acá, sobre la base de criterios poco transparentes, como vimos en el caso de Avianca. Un tema que quiero dejar planteado, ya voy a ir cerrando, es este tema de cómo. Perfecto. Ya cierro en un minuto. Como este tema del sistema financiero, de canalizar recursos vía sistema financiero, genera unos problemas de que realmente eso no se ve reflejado en una reducción de una mejora de condiciones de financiamiento para otros sectores. Este gráfico muestra, pese a que ha habido una disminución de las tasas de interés del Banco de la República, eso no se ve reflejado en que el sistema financiero necesariamente mejore las condiciones de acceso de financiamiento, de acceso al financiamiento de otros sectores. Entonces, digamos, el tema de las medidas podemos discutirlo posteriormente, pero básicamente yo creo que esto amerita realmente repensar el tipo de políticas que se han implementado, incluyendo este enfoque de que sobre la base de canalizar recursos vía sistema financiero se van a resolver los problemas, y implica realmente un rol mucho más activo del Estado en términos de buscar formas de invertir los recursos que impacten directamente sobre la población. Podemos conversar más luego. Muchas gracias. Bien, gracias Sergio. Sí, yo creo que igual que con Juanita, pues hay ahorita mucha más información que en esta segunda ronda, después de Tatiana, podremos ampliar, tal vez enfocándonos a las medidas, ¿no? A lo que se ha hecho y a lo que se podría hacer hacia adelante. Así que gracias, y pues adelante Tatiana, y ya volvemos de nuevo con los demás. Buenísimo. Muchas gracias de nuevo a todos, pues, por la invitación. Especialmente a ti, Julián, que nos sigues invitando a debatir aquí. Y igual que dijo Sergio, me siento muy honrada de estar con Sergio y Juanita en este escenario. Entonces, como es clásico mío,
hice otra cosa, que es pensar un poquito más en abstracto en las preguntas que me mandó Julián, que eran como 100. Y entonces quisiera básicamente hacer dos cosas. Uno, y tal vez porque estoy influenciada de una clase que he venido dando sobre Estado, uno, hablar de las cosas que yo creo que las teorías acerca del Estado y especialmente del Estado y su rol en la economía nos dejan como herencias que creo que pueden ser peligrosas y que creo que se están un poco materializando en la forma en la que estamos pensando en la intervención que debería estar teniendo el Estado, no solo colombiano, sino otros estados en la economía en este momento, ¿cierto? En la economía y en otros asuntos. Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo es hablarles de las crisis. O sea, una de las preguntas que hacía Julián en como las ideas inspiradoras que nos envió para esta sesión es que pensáramos en si había una crisis, si eran varias crisis y en qué consistían esas crisis. Entonces quisiera hablar de cuáles son las crisis que yo considero que, digamos, algunas o por lo menos las más importantes de las crisis que considero que están, digamos, ocurriendo en este momento, y a través de eso, porque coincido 100% con Sergio en que la forma en la que estamos atendiendo a esas crisis es contradictoria en sí misma y probablemente nos está llevando a mordernos la cola y a no resolver ninguna de ellas de forma estructural. Entonces, para lo primero, que es básicamente algo como más inspiracional, y creo que habría muchas más herencias de las teorías del Estado que podrían ser ilustrativas e importantes en este momento, pero hay dos que me preocupan de sobremanera porque las veo en el debate público. La primera es una tendencia, bueno, quisiera comenzar por decir que de repente otra vez el Estado es importante y eso ya es bueno, ¿cierto? Ya es bueno que, por ejemplo, esa cosa a la que refiero que estoy dictando es un módulo sobre teoría del Estado que hace un tiempo nadie me habría invitado a dictar, pero ahora como el Estado volvió a ser importante porque nos tiene que sacar de esta situación de crisis generalizada, pues entonces volvió a ser relevante, eso hay que decirlo. Pero hay dos cosas que me preocupan. Una es la tendencia a pensar en la intervención del Estado en la economía como algo totalmente separado a la intervención del Estado en el bienestar social o en la política social, ¿cierto? Y es que de verdad es, digamos, son dos debates totalmente distintos, especialmente si uno piensa en estados desarrollistas, o sea, en los estados pensados para nosotros los sudacas o los países en vías de desarrollo. Y ahí, digamos que la intervención del Estado en la economía, casi que el desenlace de la forma en la que el Estado garantice el desarrollo económico va a garantizar el bienestar social, es como un subproducto. Tal vez no es un subproducto tan burdo como el del trickle down clásico, ¿cierto? Pero es un subproducto en donde de una u otra forma tenemos esta idea medianamente arraigada de que lo que es bueno para los capitalistas es bueno para todos los demás, como diría Klaus Hoppe, pero si no es así, lo que tenemos es la idea es que es a través del empleo y o cualquier otra inserción, por imperfecta que sea, incluso a través del comercio informal, a través del, digamos, de la inserción de las personas en la economía, va a haber un efecto positivo en el bienestar de la población. Y para todo el que no esté impactado por ese efecto positivo en el bienestar, tenemos las ayudas sociales. Y ese es otro rol del Estado. Pero es algo así como pensar en el Estado como en dos personalidades. Una personalidad que fomenta lo formal y que genera el crecimiento económico, y ese crecimiento económico puede ser crecimiento pro pobre, puede ser crecimiento lo más lindo que lo podamos pensar, sostenible, etcétera, pero incluso en ese argot más sofisticado y con objetivos de desarrollo sostenibles y demás, incluso ahí ese es un tipo de Estado, y ese Estado está pensado para que genere bienestar de alguna forma, y eso no está necesariamente reflexionado, ¿cierto? Y luego está el Estado para los que no cupieron. Y el Estado para los que no cupieron, además, son los más vulnerables. Entonces, esa idea del Estado para la economía y el Estado para lo social, la dicotomía, creo que es muy peligrosa y digamos, es vieja y deberíamos tratar de resistirla. Y la otra, pensando en temas de capacidad del Estado, que es la otra gran discusión, ¿cierto? Entonces, una cosa es qué tiene que hacer el Estado y otra cosa es si tiene o no la capacidad para hacerlo. Y Sergio tocó un poquito sobre eso, pero en ese debate sobre la capacidad del Estado hay como esta
digamos, hay también una dicotomía compleja. Una es la técnica o la capacidad de hacer, digamos, de tener la tecnocracia apropiada y de tener la información correcta, y piensen en las políticas de ingreso solidario y toda la reflexión en torno a la base de datos, tener la base de datos, poder bancarizar a las personas, ¿no? Como toda esta cosa sobre la técnica. Y lo otro que está totalmente descuidado, entonces hay como si fueran de nuevo dos mundos separados, es la coherencia de esa racionalidad burocrática. Y lo que yo veo, por lo menos en el Estado colombiano, es un énfasis en el cada cual diseñando su subsidio de la mejor forma o diseñando su ayuda de la mejor forma. Miren, por favor, todos los debates en torno a la política de subsidios BIS, ¿cierto? Para la vivienda BIS, y ahí hay todo un debate sobre la técnica interna con la cual fue diseñada el paquete de subsidios y el tope a los subsidios a los que se podían dar, etcétera, pero la coherencia con las otras medidas, por ejemplo, con el rescate a Bianca, con el ingreso solidario, la coherencia dentro de la técnica y la racionalidad del Estado, esa está totalmente olvidada. Para alguien que le interese ese tema, hay un autor que yo adoro que se llama Vivek Chiver, y él tiene un texto sobre estados desarrollistas y hace mucho énfasis en esa coherencia, en la necesidad de esa coherencia interna para pensar en los estados desarrollistas de nuestros países. Entonces, ese es un llamado, y es, si vamos a pensar que el Estado tiene que rescatarnos, por favor, tratemos de no caer en estas dicotomías clásicas en torno a lo que es el accionar del Estado. Y ahora sí les digo cuáles son mis 4 crisis. Hay una aparición de un gato. Mis 4 crisis son, la primera es una crisis de salud pública. Creo que nadie negaría que hay una crisis de salud pública, ¿cierto? Pero como mi argumento va a ser cómo interactúan entre ellas sus crisis, creo que la interpretación, y de nuevo hay algo que Sergio dijo que me parece que resuena muy bien con esto, y es las ideas en torno a qué nos llevó a esa crisis y cómo se sale de ella, pues es clave para pensar en cómo interactúan estas distintas crisis. Entonces tenemos una crisis de salud pública, la crisis de salud pública es no hemos logrado, digamos, realmente controlar este virus, ¿cierto? O el coronavirus. La segunda es una crisis de desigualdad y pobreza. Y cada una de estas crisis además tiene, no sé si alguno de ustedes conoce ese mandato o ese como documento que sacó el Lancet de las cosas que deberíamos lograr hacia el futuro como planeta, ¿cierto? Globalmente. Estas crisis que yo estoy hablando tienen un correlato en lo que en teoría es un consenso global que deberíamos resolver, solo que son contradictorias entre ellas. Entonces, una es de salud pública. Entonces, uno de los objetivos, y en el Lancet dice, uno de los objetivos centrales a los que el globo se debería dedicar es a la supresión lo más rápido posible de este virus. La segunda es lo que yo llamo la crisis de desigualdad y pobreza, y es en la cara nos estalló toda la crisis de informalidad, desigualdad, las condiciones de precariedad, no solo en Colombia, en todo el mundo, ¿cierto? Y eso nos estalló en la cara, y entonces el segundo objetivo del Lancet, del reporte del Lancet del que les estoy hablando, habla de ayudar a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? En este contexto de esta pandemia, pues los más pobres, las minorías, ¿no? Y los adultos mayores, ¿cierto? Y ahí entonces uno ve todas las políticas que Juanita y Sergio ya describieron mucho mejor de lo que yo habría podido hacer, de ayuda social, ¿cierto? De ayuda, ingreso solidario, transferencias de todo tipo, mercados, lo que sea que haya que hacer para responder a esa segunda crisis. La tercera crisis es una crisis económica y financiera clásica, ¿cierto? Y es colapso de los mercados de capitales y muchas otras, y bueno, el gráfico que muestra Sergio de todas las cosas que no están funcionando bien en el aparato económico tradicional, ¿cierto? Y ahí Lancet dice lo que hay que hacer es evitar una crisis financiera global, ¿cierto? Buena suerte con esa tarea, pero ahí están muchos de los rescates o de las medidas pensadas para las empresas, ¿cierto? Y también están muchos de los rescates a grandes empresas como Avianca, y ahí está también las medidas macroeconómicas, ¿cierto? Porque yo creo que en esa crisis, para responder a esa crisis, la principal tarea de un Estado es tratar de mitigar la peor afrenta al capitalismo actual, que es la incertidumbre total. Y lo que hay es muchísima incertidumbre.
Entonces, cualquier señal de más o menos certidumbre de hacia dónde podemos ir y cuáles son las medidas económicas que se van a tomar para ir en esa dirección, pues es en teoría lo que hay que hacer. La cuarta crisis, espero que Julián todavía no me corte. ¿Cuánto me queda, Julián? Ya voy a acabar. No, tengo tiempo. Bien, perfecto. Entonces, la cuarta crisis es la que yo creo que es la más importante y es la crisis de sostenibilidad del modelo en el que veníamos antes de la pandemia, ¿cierto? Y básicamente en el Lancet, de nuevo, la salida para esa crisis que yo le llamo como la crisis del capitalismo, como lo conocemos en ese momento, es que el nuevo mundo del que salgamos de esta pandemia sea mejor que el anterior. Entonces ahora yo solo los invito a que me digan si las formas de salir de cada una de estas crisis son consistentes entre ellas, ¿cierto? Entonces podemos simultáneamente suprimir un virus, proteger a los más vulnerables, evitar una crisis financiera económica global y salir en un mundo mejor del que habíamos estado antes de entrar en esta pandemia. Pues la respuesta, en mi opinión, es no, especialmente por la crisis número 3, que es la crisis económica y financiera. En mi opinión, no hay forma de evitar una crisis económica y financiera con los instrumentos que conocemos para evitar crisis económicas y financieras, que no nos lleve automáticamente a salir en un mundo peor al que entramos, a terminar volviendo más vulnerables a quienes ya son vulnerables, ¿cierto? Y en últimas, a resolver el problema de fondo detrás de la supresión de un virus como este. Entonces, para ponerles un ejemplo, o para ponerles un par de ejemplos concretos de las políticas digamos, que hemos implementado y porque me parece que estas son contradictorias, pongamos cualquiera, pero por ejemplo, la política de vivienda BIS, ¿cierto? Entonces, si uno piensa en los subsidios para adquirir vivienda, ¿cierto? En medio de una pandemia, y decide subsidiar con 100.000 subsidios y 438 millones, de máximo 400, una vivienda de máximo 48 millones de pesos, ¿cierto? Y que además puede ser una segunda vivienda. La pregunta es, ¿a quién estoy subsidiando? ¿Cierto? No estoy subsidiando necesariamente a los más vulnerables, ¿cierto? Algunos de esos subsidios irán a los más vulnerables, pero muchos otros irán a personas que claramente no están en el grupo de los vulnerables, pero sí estoy de una u otra forma, en teoría, resolviendo el problema de la incertidumbre del que estábamos hablando, o tratando de evitar una crisis financiera, ¿cierto? Y una crisis económica por dos vías, por la vía de activar la construcción como el clásico sector que nos saca de las crisis financieras, por la vía de activar el sistema financiero, que es el otro sector con el que queremos salir de una crisis financiera y económica en el país, ¿cierto? Entonces estamos apostándole a salir de la crisis 3, de nuevo a costa de realmente tratar de rescatar a los más vulnerables y definitivamente no tratando de salir en un mundo mejor al que habíamos entrado a esta crisis. Entonces, con las herramientas viejas de rescatarnos de las crisis financieras y económicas, nunca vamos a poder resolver las otras tres crisis. Eso es. Bien, Tatiana, muchas gracias también a ti. Y bueno, creo que con lo que los tres pues nos han compartido, que son también provocaciones y un montón de información muy completa, pues ahí, es decir, mucho de lo que hablar, ¿no? Pero antes de empezar, pues una segunda ronda y después con alguna de las preguntas, de pronto yo quisiera orientar ahora la conversación a lo que ustedes también han sugerido, ¿no? Y cómo lo que aquí está en juego son, digamos, unas ideas y también unas prácticas sobre las políticas y procedimientos, sobre todo del Estado, ¿no? Entonces lo que está en juego, de acuerdo a lo que ustedes han sugerido, es, digámoslo, el estilo del desarrollo, ¿no? En Colombia. Un modelo que, pues, se ha quizá reducido, que viene desde los 90, pero que seguramente viene después de la Segunda Guerra Mundial y que en últimas, creo yo, las protestas recientes, que es algo que apuntaba Juanita, creo, señalan eso, que un modelo económico o de gobernanza económica
podría uno llamarlo antipopular o antidemocrático, entró en crisis profunda, quizá terminal. Obviamente Colombia no es el único país en eso, ¿no? ¿Y por qué hablo de modelo o de un estilo de desarrollo? Porque, por ejemplo, lo que Juanita apuntaba, como la minería o como poblaciones más vulnerables o más afectadas, como las mujeres o grupos indígenas, afros, en fin, se han visto golpeados de una manera más fuerte, o como una reforma laboral se disfraza de reactivación. O sea, lo que está en juego también ahí es un estilo de desarrollo, ¿no? Y por eso, pues, me parece interesante como Sergio decía que también hay una disputa entre unas grandes preguntas versus unas pequeñas respuestas. Y yo creo que acá hay en las tres intervenciones hay mucho de dónde recoger hacia eso, ¿no? Y quizás sería bueno también considerar el rol del Estado, ¿no? Que es, que como decía Sergio y sobre todo Tatiana ahora al final, pues el Estado, digamos, lo trajeron de vuelta a la escena, pero tal vez sería importante, y de pronto ahorita ustedes en hablar de las medidas en particular pudieran hacer más énfasis en ello, y es que el Estado, contrario a lo que tal vez algunos nos enseñaron, no es un bloque homogéneo, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que ustedes decían de cómo diferentes, digamos, entidades o grupos dentro del aparato estatal están casi que compitiendo internamente por quién hace la mejor medida, aun cuando todas son insuficientes porque hacen parte de estas pequeñas respuestas, pues revela un poco que digamos, la comprensión que se tiene que tener sobre el Estado es una comprensión compleja y que tiene que ir más allá de la diada. Una cosa es la economía política o la intervención en la política, y otra el mercado, porque realmente está más mezclado de lo que creemos, ¿no? Entonces, una mirada más compleja de lo que entendemos como el Estado y, por ejemplo, el rol del Banco de la República, como mencionaba Juanita, es muy importante, ¿no? Entonces, para dar paso a la segunda ronda, yo pensaba que si la pregunta es, creo, o apunta hacia un estilo de desarrollo o de gobernanza de la economía, donde lo económico no se reduce netamente al intercambio monetario, sino va más allá, va incluso a la organización o administración, llamada administración de poblaciones, de servicios, de bienes públicos, de cómo intervenir en lo que se ha separado como lo público por un lado y lo privado por el otro, pues es una empresa titánica, ¿no? De grandes preguntas. Entonces tal vez sí, pensaba yo, si ustedes quisieran hablar de las intervenciones que se han hecho y tal vez de las medidas que se pudieran hacer para lo que viene. Pienso sobre todo, y bueno, cada una le puede dar un énfasis diferente, pero digamos recientemente se ha hablado, o bueno, desde antes se ha hablado, pero ahorita con especial énfasis sobre una renta básica, ¿no? Incluso el DNP está estudiando, bueno, cómo se vería una renta básica en Colombia, ¿no? Y han propuesto que sería una renta diferenciada por poblaciones, en donde incluso el Chocó recibiría la renta más alta de 127.000, 128.000. Eso se contrapone a una propuesta de renta básica universal desde, digamos, los congresistas de oposición, donde creo que proponen algo alrededor de los 800.000. Entonces, es decir, es una medida sobre la cual no hay, digamos, consenso, pero es un ejemplo del que ustedes pudieran hablar. Se ha hablado también de la educación, ¿no? ¿Qué hacer con la educación? Una senadora propuso transferirle dinero a colegios privados para que brindaran pues el servicio de educación, pero aquí lo interesante es que ocurre, digamos, en nombre de la reactivación, también la privatización definitiva de la educación, ¿no? Y entonces hay una discusión sobre lo público y lo privado en esta medida. Y por otro lado, y para cerrar y solo poner otro ejemplo, está lo del Banco de la República, ¿no? Digamos, ya yo creo que hay una mayoría que dice, bueno, hacer una transferencia o que el banco, que es una discusión clásica, imprima billetes, pues eso llevaría a inflación y sería,
digamos, controversial después de la Constitución del 91, que de alguna medida le puso freno a esa impresión a antojo de los gobiernos, pero se ha hablado por ejemplo, una impresión, no recuerdo bien el nombre, pero una impresión como helicóptero, ¿no? Que sea una impresión solo una vez que se le reparte, pues que se le da al gobierno y que el gobierno de alguna manera se encarga de hacer uso de ese recurso y que de hecho creo que Juanita alcanzó a mencionar y de pronto dio pues una visión crítica de eso, entonces de pronto pudieras hablar de eso. Entonces, pues nada, siguiendo el orden, yo creo que podemos pasar a la segunda ronda con Juanita, Sergio y Tatiana. Y bueno, tal vez además de esas intervenciones o medidas que se han tomado y que se pueden tomar, si de pronto alguno o alguna quisiera agregar, recogiendo lo que decía Juanita sobre lo bueno que de pronto hay por ahí, lo que se puede rescatar y tal vez potencializar y por ahí encontrar alguna respuesta, sería genial. Así que gracias y bueno, adelante. Bueno, yo no sé si comienzo, pero yo aquí primero comienzo con reacciones, que me gustó muchísimo las dos intervenciones y voy a comenzar con, digamos, con una reacción a la última pregunta que nos hace Tatiana sobre las 4 crisis: salud pública, desigualdad, económica y financiera y sostenibilidad. Y entonces, pues simplemente es una pregunta. Pareciera que estamos pensando demasiado como economistas y nos estamos, digamos, dejando de ver que fue tu primer llamado, digamos, el Estado, y es que todo esto ocurre en un entorno político. Es decir, la salida de estas crisis no va a ser en sí misma a la salud, al desempleo, sino que detrás de eso hay unos intereses de economía política que finalmente van a ser aún más complicados y que se está viendo en todo lo que tú estabas mencionando, digamos, se percibe. Entonces la pregunta no debería ser vamos a salir mejor, sino, digamos, cuáles van a ser esos balances también políticos que van a permitir eventualmente hacer frente y a qué tipo de frente. Y ahí entonces uno empezaría a entrar, vamos, a otra de las reacciones, es el Estado como algo interesante ahora, pero yo creo que no, yo no me iría por ese lado. Yo creo que el Estado se puso interesante en 1991 y ha estado presente desde 1991 a pesar de la economía. Y ahí uno empieza a ver esas, digamos, esas tensiones entre un modelo económico que quisiera hacer otro tipo de cosas, pero tiene, digamos, un control constitucional que le impide en algunos casos salirse y pues en algunos casos logra reforma, pero finalmente hay una constitución que de alguna manera pone pues al Estado, digamos, con unas acciones, pero entonces hay un tema de economía política, que era una de las preguntas que nos hacía Julián al inicio, es decir, que no estaba en ese listado gigantesco de preguntas que nos hizo y que nos la lanzó ahora. Bueno, ¿y cuál es el tema de economía política? Y tiene mucho que ver con los intereses de quienes están en este momento en el gobierno y quisieran también mantenerse en el gobierno. O sea, hay un juego político que pues va a terminar manejando de alguna manera este tipo de reformas para garantizar eventualmente la permanencia. Una de las cosas que mencionaba yo, ese es el uso del asistencialismo, pero para ganar réditos políticos. O sea, pues, se desvirtúa un poco la idea en sí de tratar de jalonar, que están creados pues desde 1998, 99, por ejemplo, los programas de Familias en Acción, sino que ahora es como tratar de mostrarse como si fueran los redentores de algunos programas que vienen de larga data. Y entonces ahí uno entra, digamos, a esa tensión que también mencionaba Tatiana sobre la tecnocracia tratando de hacer bien las cosas, pero estamos enfrentados a una tecnocracia y a una burocracia. Es decir, ya no se puede hablar, digamos, como en otras épocas, en que hay un cuerpo técnico que está en el DNP, que está en el Ministerio de Hacienda, que está en el Banco de la República, que, por ejemplo, en distintos momentos trataba de mantener una ortodoxia dentro de lo que, digamos, es la regla económica de cómo debe ser la mejor política, sino que en este momento también está cooptado políticamente esas instancias y se ve, o sea, quizás
y con muchísimo riesgo. El Banco de la República es quizás una de las más independientes, pero con muchísimo riesgo inclusive en este momento. Entonces hay una tensión entre una tecnocracia que había sido, digamos, esa desde 1958, que se ve pues con la creación del DNP y toda esa idea de formar economistas que sean capaces de tomar unas decisiones que sean lo más ajustadas a las necesidades, teniendo en cuenta las restricciones, y una política que poco a poco se fue, digamos, amoldando a eso, pero no, yo creo que en este momento volvemos a sentir ahí como una amalgama entre los dos. Y otro de los temas que me parece importante, sobre el cual hay que mencionar, y es el sistema de seguridad y protección, digamos, en Colombia, que como ambos lo mencionaron, digamos, muy bien, Sergio y Tatiana, es esa dicotomía de a quién protege, y en Colombia no es un tema de protección al ciudadano, o sea, no está pensado para proteger al ciudadano por ser colombiano, tiene derecho a unas cosas, sino por ser empleado. O sea, el trabajador es el que accede a las cosas, y el resto, como si bien lo decían, entonces queda una cola que cada vez está siendo más grande. O sea, esa cola ya es el 60% y eventualmente va a ser más, que son los informales, que van a tener informales, vulnerables, pobres, etcétera, digamos, no solamente por la categoría laboral, sino también porque no llegan a tener absolutamente nada, y es los que tienen que entrar a ser, digamos, asistidos por el Estado. Pero también hay un problema en la concepción, en qué es lo que se está pensando como sistema en ese caso de protección, que es el que está, es uno de los que está colapsando. O sea, además de tus 4 crisis, el tema fuerte de nuestro sistema de empleo, de seguridad social y de protección digamos, pues se está desmoronando en ese momento, pero tiene que ver con una concepción de base, y es que se protege, digamos, está focalizado no al ciudadano, o sea, no al colombiano, sino al que aporta a través del trabajo. Entonces, digamos que eso fue una reacción a las presentaciones pues, que me gustó mucho, pero entonces abre una cantidad de situaciones, porque finalmente estamos en un escenario de economía política, como Julián nos estaba mencionando. No es simplemente medidas económicas, sino que ocurren esas medidas, o el alcance de esas medidas tienen que ver con unos intereses políticos que además se están viendo en este momento. O sea, estamos a 2 años de las elecciones y ya comenzaron digamos, toda la campaña electoral. Entonces, muchos van a estar utilizando el pro y el contra en función, digamos, de sus intereses electorales a 2 años. Uno esperaría que no, pero claro que sí, las crisis económicas son, digamos, un momento buenísimo para los distintos posiciones políticas, y lo hemos visto en muchísimos otros países y en muchísimos otros momentos de la historia. O sea, si uno mira Colombia hacia atrás, esos momentos de crisis económicas pues llevan precisamente a que se den unos cambios eventualmente en quienes están en el poder. No sabemos qué vaya a pasar, yo solo hablo de la historia, y pensamos en la crisis del 29, que fue una crisis mundial también, y dio como resultado, digamos, el fin de la hegemonía conservadora y el inicio pues de la República Liberal. O sea, obviamente también parado sobre el discurso económico que se estaba presentando en el momento, que pues que también se equivocaron, tenían una cantidad de ingresos y pues básicamente empezaron a endeudarse más de lo que podían. También generó una crisis en el país que se asoció a la crisis mundial. Entonces hay que ser también cuidadosos, porque estamos en un momento, digamos, muy sensible de la política colombiana, especialmente por el momento electoral, sin entrar en otros debates que podríamos también entrar, y es que van a utilizar los distintos actores pues la posibilidad de tener unos réditos políticos a través de esas políticas. Y habiendo dicho eso, pues digamos el concepto de la renta básica pues puede ser, digamos, interesante, y sobre todo para la población que no está, digamos, o que está en una condición, digamos, cuyos ingresos se ven afectados, y pues hay que proveer pues también que tengan, digamos, un mínimo vital, y al mismo tiempo que a través de ese mínimo vital activen, digamos, otros sectores de la economía, porque pues al tener unos ingresos pues van a salir a comprar, así sea el mercado, pero finalmente pues están contribuyendo. A mí lo que me preocupa son los incentivos, y es el incentivo que genera esos ingresos en una economía,
digamos que tiene una larga trayectoria de informalidad, una larguísima trayectoria de evasión de impuestos, una larguísima trayectoria también de informalidad urbana, pues en el sentido de vivir en sitios que no tampoco están totalmente regulados, o sea que tenemos, digamos, y entonces la pregunta es, ¿qué incentivos puede generar y cómo se manejaría, digamos, esa situación? Porque la idea es ayudar, pero también que haya un sistema económico que sea capaz de darles empleo. No se trata, y no creo pues que sea el tema no sean, como era que decía la vicepresidenta, atenidos, no se trata de eso, pero se trata también de saber y pues como economistas ver exactamente digamos, cuáles serían esos incentivos buenos o malos que puede generar. Entonces hay que también saber en qué momento se dan, digamos, esas rentas básicas, por cuánto tiempo, y finalmente pues hay que saber de dónde sale la plata. O sea, pienso es en el pasado y pienso en todo lo que yo he estudiado en historia económica, y el país en muchísimos momentos ha tenido unas ideas, digamos, de reformas interesantes en momentos de crisis, no solamente ahora, sino desde el inicio pues de la República, y se queda maniatado porque no tiene recursos para financiarlo. Claro, obviamente sabemos que hay una desigual distribución y sí hay, o sea, sí hay unas economías que generan ingresos que tienen esos recursos, pero el Estado, digamos, el encargado en este caso de hacerlo, pues no necesariamente los tiene. Entonces, que pone también en manifiesto y es cómo se están distribuyendo pues esos excedentes y cómo también el Estado ha favorecido a ciertos grupos para mantener estos excedentes. Entonces, pues, simplemente para terminar, volvamos volver a poner atención sobre la economía política, tener en cuenta, digamos, ese estado y el alcance que tiene pues el sistema de seguridad social desde sus inicios. Es que si uno mira hacia el pasado, antes era privado que se entregaba todo, de un momento a otro aparece el Estado y el Estado aparece como por pedacitos, entonces también hemos tenido como una dificultad en la consolidación de ese sistema de seguridad social, digamos, con una cobertura universal, y finalmente, pues el riesgo asociado a los incentivos en ese tipo de políticas que son, digamos, importantes y que pueden ser una ayuda, pero habría que hacer ese análisis. Y yo no he visto eso, o sea, eso sí es algo que no he logrado encontrar, y es hasta dónde se puede implementar, y junto a eso, pues un sistema productivo que sea capaz de ir reemplazando los ingresos o una renta mínima, pues para que no se convierta simplemente en una mesada continua. Gracias. Bien, gracias, Juanita. Ahora, Sergio, quizá si quieres seguir en esta segunda ronda, por favor. Gracias, Julián. No, yo creo que el debate es muy, muy interesante y es muy difícil porque, digamos, yo creo que hay una tensión debido a el contexto que caracterizaba muy bien Tatiana, de que estamos tratando de responder a distintas crisis y las técnicas que utilizamos para responder a distintas crisis puede que sean contraproducentes para, si bien logramos como responder a una, tratar de resolver integralmente todas. Ese diagnóstico me gustó mucho y me parece que es lo que hace que en el debate que estamos teniendo también haya ciertas tensiones que quisiera explicar un poco más en detalle tratando de responder a los ejemplos que tú nos planteabas, Julián. Porque, digamos, la economía como ciencia, claro, tiene toda una técnica asociada a decir cosas como, bueno, tenemos que pensar en términos de incentivos, de la gente racional responde a incentivos, y entonces al momento de diseñar política tenemos que proveer los incentivos adecuados. Entonces, si estamos tratando de crear un sistema de protección social para responder a estos choques de una magnitud que no nos imaginábamos, como lo ha sido el coronavirus, que básicamente hacen toda la infraestructura de protección social que teníamos antes insuficiente porque la economía tuvo que parar de un frenazo, ¿no? Y que probablemente vayamos a repetir posteriormente porque puede que esta no sea la última pandemia, ni
tampoco sabemos los desafíos que va a representar para los sistemas de protección social las catástrofes climáticas. Entonces, digamos, tratamos de pensar, bueno, pero si damos un sistema de protección social muy ambicioso, creamos los incentivos inadecuados para que la gente, por ejemplo, esté dispuesta a trabajar. Entonces, no se trata no del tema de los atenidos, sino de que hay una cuestión de incentivos. Entonces, de nuevo, quiero usar este ejemplo para mostrar la tensión que hay en estas discusiones y por qué yo creo que necesitamos una nueva forma de pensar para tratar de responder a este contexto en el cual estamos afrontando. Donde sí usemos las herramientas que nos da la técnica, como la ciencia económica, por ejemplo, el tema de los incentivos como una herramienta analítica, pero en forma que podamos ir un paso atrás y tratar de mirar, bueno, pero en últimas, como a qué tipo de desafíos grandes estamos tratando de responder. Yo creo que debemos avanzar, por ejemplo, en un sistema de protección social que trate de garantizar que la gente tenga unas protecciones con derechos sociales básicos y una protección que evite que la pérdida de empleo signifique caer en la pobreza, incluso aunque eso implique sacrificios en términos de lo que tradicionalmente llamamos eficiencia. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que vamos a enfrentar es precisamente que tenemos que transformar el sistema productivo radicalmente para evitar cosas como la catástrofe climática. Y si queremos transformar el sistema productivo radicalmente, tenemos que garantizar que la gente esté dispuesta a desprenderse de su trabajo, por ejemplo, cuando ese trabajo está asociado a la generación de empleo en industrias intensivas en combustibles fósiles. Y eso solo se va a poder hacer con un sistema de protección social ambicioso, esa transición. En Colombia el problema es que la gente se tiene que apegar a lo que tiene para sobrevivir, que incluso esas herramientas que utilizamos se nos convierten en un obstáculo para poder propiciar las grandes transformaciones que tenemos que dar. Porque claro, no queremos que la gente pierda el empleo, pero si tenemos que transformar la estructura productiva, en cierta forma tenemos que reemplazar masivamente un tipo de empleos por otros. Entonces no podemos juzgar con los parámetros estrechos de la técnica que tenemos, que es ciencia económica, de decir, necesariamente toda destrucción de empleos es un problema. Si, por ejemplo, esa destrucción sea en unos empleos, en unos sectores que tienen que ser reemplazados, por supuesto, garantizando que la gente en la transición no caiga en la pobreza y tenga sus derechos sociales protegidos como consecuencia. Y digamos, en el tema de educación que planteaba Julián, claro, uno se pregunta, bueno, Julián decía, el modelo entró en crisis terminales, como un diagnóstico que normalmente se realiza ampliamente porque pues obviamente la magnitud de la crisis es enorme. Pero la pregunta posterior sería, ¿esto nos va a llevar a superarlo o más bien nos va a llevar a profundizar en un camino de agudización de la crisis que no nos imaginamos? Porque, por ejemplo, como decía Julián, hay unas propuestas hoy que apuntan a tratar de privatizar la educación y lograr lo que no se había logrado en otros contextos en términos de privatización, apelando a el hecho de que no, hay que, en aras de la reactivación, si FECODE no quiere reabrir los colegios, entonces demos un bono a los ciudadanos para que puedan, a los niños y niñas para que puedan ingresar a colegios privados y de paso acabamos esa ineficiencia de la educación pública, como proponía una senadora, ¿no? Entonces, el problema es que podemos derivar a cosas por el estilo. Los brasileros lo saben bien. O sea, tenían a Temer antes de Bolsonaro y decían, ya no podemos caer más bajo.
y llegó Bolsonaro y sí, mostró que sí se puede caer más bajo. Y se puede caer más bajo en el discurso este de desmontar las responsabilidades del Estado para decir, no, en este contexto de pandemias, de crisis climáticas catastróficas, probablemente lo que vamos a tener es que si al individuo le toca asumir el hecho de que pierde todos sus derechos, de que queda producto de una catástrofe climática sin casa y no se aseguró, entonces producto de sus malas decisiones le toca ver qué hace. El Estado empieza a autojustificarse, a decir, es que el Estado no tiene cómo y no tiene por qué responder a estos fenómenos sistémicos, ¿sí? Entonces ahí, digamos, realmente estamos en un punto muy frágil donde podemos irnos por trayectorias muy diversas y donde tenemos que ser muy cuidadosos de el tipo de conocimiento y la técnica que tenemos, qué discurso refuerza. Y por eso vuelvo a mi llamado inicial en la presentación, y es que nosotros que tenemos cierto privilegio en el manejo de una técnica, de un conocimiento, porque hemos estado, digamos, dentro de los que han podido acceder a la educación universitaria, tenemos que ser muy conscientes al servicio de que uno pone el conocimiento, porque esas disciplinas tienen también sus trampas en un contexto como estos. Y es que por ser herramientas inadecuadas para resolver simultáneamente las múltiples crisis que decía Tatiana, podemos terminar sobre la base de que incluso nos aplauda mucha gente y nos diga que estamos siendo técnicamente rigurosos, defendiendo, de nuevo, pequeñas soluciones y soluciones que, bueno, no solamente son pequeñas, sino que pueden ser contraproducentes para reforzar unos discursos muy complicados. Y conecto con el último punto que planteaba Julián, y era el rol de los bancos centrales. Mire, el rol de los bancos centrales hoy muestra la magnitud de la crisis del capitalismo o del modelo que estamos teniendo, porque los bancos centrales se convirtieron en el colchón, el único colchón a partir del cual se pueden cubrir los riesgos que genera el capitalismo. Por eso es que los balances de los bancos centrales en todo el mundo incrementaron de una manera increíble, sin precedentes, ni siquiera en la crisis del 2008 había pasado eso. ¿Y qué es lo que están haciendo los bancos centrales? Están no solamente comprando títulos de deuda pública, sino comprando, incluido el Banco de la República en Colombia, comprando títulos de deuda privada, por ejemplo, deuda corporativa, para tratar de absorber los riesgos que genera la inestabilidad del capitalismo vía bancos centrales comprando un montón de activos que antes no compraban. Entonces, claro, uno puede decir, desde el punto de vista si uno no se plantea, se para en la dicotomía Estado-mercado, pues bueno, no, puede ser que los que defiendan el Estado digan, muy bien que el Banco Central intervenga, eso muestra que el capitalismo necesita el Estado y el Estado hay que fortalecerse. Sí, pero el Estado está interviniendo sobre la base de unos instrumentos que lo que están haciendo es básicamente socializar las pérdidas derivadas de la irresponsabilidad de actores privados en el sistema financiero. Y eso está llevando a su vez a, digamos, nuevos conflictos, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, con las decisiones que ha tomado, por ejemplo, tribunales en Alemania frente a las decisiones del Banco Central Europeo, bueno, hay un campo muy, muy amplio de discusión sobre hacia dónde vamos a ir y cuáles van a ser los nuevos tipos de conflictos. Pero, por ejemplo, ahí frente al cambio climático, frente al riesgo en que está la biodiversidad, el capitalismo en su capacidad de adaptarse, lo que está haciendo es, por ejemplo, montar un discurso defendido por las instituciones financieras internacionales y varios actores de que quien nos va a sacar de la crisis climática es el sector financiero, vía las finanzas verdes. Quien va a evitar la pérdida de biodiversidad es el sector financiero vía sobre la base de internalizar las externalidades para tratar de canalizar recursos hacia actividades que sean sostenibles y verdes. Cuando en el fondo lo que está ocurriendo también detrás de ese proceso es que se profundiza el rediseño de todos los sistemas financieros a nivel nacional a la medida de
digamos, los principales actores de los centros financieros del mundo, de la Citi en Londres y de la Bolsa de Nueva York, que está llevando a renunciar, por ejemplo, a la idea de un sistema financiero doméstico en función de impulsar la producción nacional. Y ahí hay unas cosas muy complicadas y todo eso se puede vehicular sobre la base de un discurso técnico riguroso de fomentar las finanzas sostenibles y otro tipo, digamos, de justificaciones. Entonces, sobre eso, si están interesados o interesadas, hay una profesora que ha hecho un trabajo maravilloso en estos temas de macrofinanzas que se llama Daniela Gabor, que precisamente muestra muy bien estas tensiones que hay detrás de los discursos de finanzas sostenibles, entre otros. Pero quisiera cerrar ahí. Bien, gracias, Sergio. Ahora, Tatiana, si quieres seguir en la ronda, sí. gracias. No, pues hay como muchas cosas chéveres que uno, pues hay como muchos debates interesantes. Entonces quisiera hacer como 3 cosas. La primera es esa discusión sobre el Estado, porque de pronto yo no me hice entender bien. Yo soy de una tradición polandiana que cree que el mercado no existiría sin el Estado. Entonces, cuando yo digo que me invitan a hablar del Estado porque ahora es importante, no me refiero a que ahora es importante. Yo siempre he creído que es importante y de hecho es el soporte, en mi opinión, del mercado. Lo que sí creo que es cualitativamente distinto es la forma en la que estamos hablando, las narrativas en torno al Estado. Entonces, mientras las formas en las que el Estado estaba soportando al mercado en el mundo prepandemia, se parece mucho a lo que Sergio acaba de describir como de los roles del Banco Central, por ejemplo, ¿cierto? Y es como el Estado balancea y medio, digamos, soporta como hace agua muchas digamos, de los aspectos del capitalismo, y el Estado es el prestamista de última instancia, el desregulador, el encontrador de vericueto, etcétera. Todo eso es muy poco transparente porque estamos en una lógica en la que en realidad el Estado no está haciendo mayor cosa, ¿cierto? El Estado está interfiriendo solamente en lo que le corresponde, que resolver el problema de la desigualdad, dar los apoyos sociales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y mantener las reglas claras y demás. Pero cuando de repente el Estado se vuelve el centro del discurso, y entonces aquí me refiero a la narrativa, el discurso, está volviendo a ser importante en que de repente está en la vida de todos nosotros, en que pues sí tenemos un programa que es casi a lo presidente, pero existe ese programa, ¿cierto? De repente, porque sí importa lo que diga el presidente todos los días y sí importa lo que diga la alcaldesa todos los días. El Estado se está volviendo una presencia en nuestra vida que había parecido que no era, ¿cierto? Y eso a mí me parece una oportunidad, ¿cierto? Para todos los lados, pues una oportunidad. Hay algo del Estado oculto, del Estado que está haciendo su labor, pero en la penumbra, que es muy difícil digamos, de conquistar, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, tomarse el Estado, que fuerzas sociales distintas se tomen el Estado, es muy distinto cuando la operación del Estado no está clara. Pero cuando el Estado se vuelve un actor central y de repente es el que tiene que rescatarnos de todas esas crisis, tiene que rescatarnos de la crisis económica, tiene que salvaguardar a los más vulnerables y tiene que además sacarnos de unas crisis de salud pública, y es el Estado el responsable de hacer todo eso, el Estado de repente está en el foco y todo el mundo está poniendo atención a lo que está haciendo el Estado. Y hay algo muy poderoso de eso. Yo sí creo que es una oportunidad, y me estaba acordando de la última conversación que hemos tenido en este conversatorio, y me acuerdo que era todo sobre las oportunidades que habrían las crisis, cuando todavía no habíamos pasado por 6 meses de aislamiento y estábamos más optimistas, o yo por lo menos estaba más optimista. Entonces, pero todavía creo que eso es una oportunidad. Creo que la centralidad del Estado en este momento en el discurso, en la forma en la que podemos hablar de él, es clave. Entonces, la segunda cosa que quisiera decir es sobre ese tema de las crisis y las aperturas. Porque, digamos, no es solo el tema de la coherencia que hemos conversado todos acá, de la coherencia de las respuestas a las diferentes crisis y cómo eso puede ser muy incoherente, ¿cierto? Y puede eventualmente llevarnos a lo que yo llamaba como mordernos la cola. Lo que creo es que nos hace falta pensar
y ahí buenísima la invitación de Sergio, que aprovechemos estos espacios para pensar más, y no solo pensar más, sino tratar de tomarnos el discurso acerca de qué es lo que está pasando. Y eso sí, yo me acuerdo que lo decía la vez pasada, la narrativa de una crisis, la forma en la que narramos una crisis o varias, la forma en la que describimos el problema, en gran medida plantea las claves de la solución. Entonces, si uno se deja imponer la narrativa de qué se trata la crisis, pues de paso se está dejando imponer las soluciones, ¿cierto? Entonces, si dejamos que la crisis esté narrada en los términos de una crisis financiera clásica, una crisis económica clásica, las soluciones van a ser las clásicas. Si logramos narrar esta crisis como una crisis de otro tipo, como una crisis sistémica, como una crisis que es el resultado, que no es el resultado, no es el producto una externalidad de una pandemia, como nos lo están queriendo hacer ver, ¿cierto? De repente las salidas son otras. Y toda crisis, como Juanita decía, toda crisis nos ha llevado a un punto de inflexión. Y es muy importante la forma en la que tratamos de colonizar las ideas sobre ese punto de inflexión, de qué se trata la crisis y entonces cuál sería la salida, ¿cierto? O cuáles serían las múltiples salidas, o cuáles son las crisis, pues son varias, ¿no? Pero de nuevo, la importancia de estos espacios para generar pensamiento alternativo en torno a esas crisis. Y finalmente quería poner, como para aterrizar un poco, quería hacer, como hablar de oportunidades, como de cosas que yo veo que chiquitas, que yo veo que ocurren todos los días y que me devuelven la esperanza a mí para no seguir siendo tan macro, pero sobre todo para decir por qué sobrevivo todos los días, a pesar de que no suena como muy esperanzador mi cosa. Entonces, una es, yo trabajo en salud, este es mi campo, es donde mejor conozco la política pública y digamos, en general, la economía política, la veo todos los días, ¿cierto? Y hay dos cosas que me parecen súper esperanzadoras que ocurrieron durante esta pandemia en la respuesta a la primera crisis, que es la crisis de salud pública. ¿Y por qué creo que son esperanzadoras? Porque remueven cosas de las otras crisis, ¿cierto? O sea, remueven supuestos acerca de lo que está produciendo las otras crisis. Entonces, la primera es la forma en la que se asignaron UCIs en todo el país. La forma en la que se asignaron UCIs en todo el país no es la clásica forma en la que se asignan UCIs, ¿cierto? Que es a través de una autorización de su EPS. Si su EPS tiene contrato con esa IPS, usted tiene más probabilidades de ser asignado a esa UCI. Si su EPS es buena paga, usted es más probable que lo atiendan. Si su EPS es la peor EPS, pues usted básicamente, ¿no? ¿Y dónde están concentradas? O sea, en esas EPS peores, ¿qué población es la que está concentrada en esas EPS? Obviamente los más vulnerables, entonces las desigualdades brutales. En el momento más álgido de la pandemia, las UCIs eran para el que las necesitara, independientemente de su clase social, independientemente de la EPS en la que estaba afiliado e independientemente de cualquier otra variable, ¿no? Eso generó terror, ¿cierto? Generó terror. Estoy segura que la señora Alcarulla, con todo respeto, si aquí alguien simpatiza mucho a las señoras del Carulla, pero estoy segura la señora Alcarulla dijo, qué horror, voy a terminar en la UCI del Hospital de Kennedy. Estoy segura que eso ocurrió, esa frase la pronunció alguien y eso me parece fantástico. Me parece una apertura y una cosa que parece menor, pero no es menor. Miren el caso de España. Toda la red privada hospitalaria española no estuvo al servicio de atender la pandemia del sistema público. O sea, Colombia no es un logro menor que todos los hospitales públicos y privados hayan tenido que poner sus UCIs al servicio de la atención del COVID de cualquier persona, ¿cierto? Entonces, de repente yo veo ahí como unas esperanzas. La segunda esperanza que vi en la resolución de la crisis de salud pública tiene que ver con el rastreo de contactos. Entonces, el rastreo de contactos es totalmente imposible de hacer si usted llega a un hogar y en ese hogar hay una persona afiliada a Sura, otra persona afiliada a Salud Coop, bueno, ahora me di más, otra persona afiliada a, no sé, Sanitas, ¿cierto? Si eso pasa, entonces, ¿quién hace la prueba? ¿Quién le hace la prueba? O sea, todos son sus contactos directos. ¿Quién le va a hacer la prueba? Pues obviamente, rápidamente, tocó hacer otro arreglo en el que
pues la EPS que encontró el primer contacto le tiene que hacer las pruebas a los demás. Entonces, de repente, todas esas cosas de autorizaciones, divisiones, incentivos, etcétera, etcétera, están suspendidas por un tiempo, ¿cierto? Porque no tienen sentido de salud pública. O sea, no hay forma de hacer la intervención de salud pública persiguiendo los objetivos de mercado y pensando en los incentivos de cada EPS y en los incentivos de cada hospital, etcétera, ¿cierto? Entonces, de repente, hay un objetivo ulterior que permite que esas EPS se sienten entre ellas y digan, bueno, luego arreglamos las cuentas y usted me dice qué pruebas hizo y ya. Y ahí vemos, ¿no? Pero toca perseguir este objetivo ulterior. Si eso se puede hacer una vez, yo creo que se puede hacer más veces, ¿cierto? Entonces, lo hablo como aperturas. Y cierro con lo que eso significa, por ejemplo, en otro campo como la educación. Entonces, yo a Paloma le diría que en lugar de subsidiar niños para que se pasen a colegios privados, que más bien, ya que todos los niños de colegios privados tienen la posibilidad de hacer otra cosa, ¿cierto? Estudio en casa, otras cosas, prestemos la infraestructura de los colegios públicos, de los colegios privados, para que los niños de colegios públicos puedan ir allá con todos los profesores de FECODE, con todas las condiciones de PPP, ¿cierto? Entonces, de repente esa es una salida que es bien distinta y que se parece, de hecho, más a la que logramos en el sistema de salud para la atención de la crisis de salud pública. Entonces, ¿no? O sea, como yo sí creo que estos momentos son de remover el debate y de plantear cosas que no suenan bien pensantes o que no suenan sutiles o, pues, si no es ahora, ¿cuándo? Bien, muchas gracias, Tatiana. Creo que, pues nada, es decir, acá podríamos estar mucho más tiempo, muchas más horas seguramente. Tenemos un poquito de tiempo para si alguno quiere cerrar de pronto con alguna reacción o ejemplos sobre estos llamados a que, bueno, a que el panorama es complejo, a que hay que pensar en ideas, en narrativas complejas, a que hay varias crisis y que tal vez el lenguaje o las ideas son insuficientes para una realidad que o es nueva o de pronto no es tan nueva, pero ha sido insuficientemente imaginada o disputada en algún sentido. Y para eso creo que tener imaginación política es muy importante. Y sí, claro, hay que tener también pesimismo o eso de alguna manera nos lleva a un cierto pesimismo, pero pues tal vez como decía Gramsci, pues uno pudiera pensar en un pesimismo de la inteligencia y un optimismo de la voluntad. Y creo que los debates como estos contribuyen un poco a afinar y afianzar y a difundir ciertas nuevas ideas que hay que poner a circular y a disputar y a discutir, ¿no? No todo está escrito en piedra y quienes de alguna manera lo han intentado hacer así o mostrar así, pues hemos visto que no han tenido los mejores resultados. Así que, pues antes de cerrar, si alguno o alguna quisiera decir algo brevemente. Pues yo no sé Adelante. si lo logro brevemente, pero voy a intentar. Pues digamos que los procesos y los cambios toman tiempo y si uno lo mira históricamente, estamos apenas empezando a arañar lo que puede ser un cambio que viene dándose de tiempo atrás. O sea, Sergio lo dice con claridad, el tema del sistema capitalista, digamos, ya estaba mostrando debilidades, pero está tratando de mantenerse, o sea, que es lo preocupante. Entonces está tratando de ver cómo se reactiva a pesar de que ya hay otras voces que dicen hay que repensarse de una manera distinta. Llevamos solo 6 meses, si lo pensamos, de pandemia y todos los ajustes en la mayoría de mundos van hacia tratar de recuperar y no de cambiar un rumbo. Entonces, yo solo lo pienso desde el punto de vista histórico. Los procesos, si lo pensamos en nuestra Colombia, sin entrar a otros lados, salimos de la colonia y nos demoramos alrededor de 50 años para sacarnos un poco lo que era ese pasado colonial. O sea, los procesos toman tiempo y el cambio institucional toma muchísimo tiempo. Pueden haber procesos como el que dice Tatiana, en el cual se reacomoden algunas instituciones, como puede ser el acceso a la salud, que ya venía dándose. O sea, yo quiero aclarar esto, digamos, todo el sistema de emergencia, de urgencia, toda la red hospitalaria tenía que estar, digamos, atenta a darle a las personas, digamos, en urgencia.
Entonces, ahora lo que pasa es que lo ampliamos porque la urgencia se nos creció más y le permitió a toda esa red hospitalaria privada y pública atender lo que ha sido una urgencia. O sea, eso es algo que venía del pasado, pero puede generar un cambio de rumbo. Pero el cambio institucional, el pensar que nos vamos a enfrentarnos a un país, como decía Sergio, o una economía o a un mundo, porque es que nuestro país hace parte de un sistema mundial en el cual, digamos, se empiecen a cambiar esas reglas, digamos, de laborales específicamente, pues nos toca hacer muchas charlas de estas, ¿no? Nos van a tocar, yo creo que van a ser por lo menos, no sé cuánto, no tengo ni idea, no tengo la bola mágica, sé del pasado y en el pasado lo que se demuestra es que los cambios institucionales toman tiempo. Con eso termino, gracias. Gracias, Juanita. Si Sergio quiere o Tatiana decir algo ya para cerrar. Muy brevemente, sí. No, yo concuerdo con Juanita en que, por supuesto, los cambios toman tiempo y que, digamos, por eso digo, hablo de esta tensión entre las discusiones más generales y las discusiones particulares, porque claro, además esta coyuntura nos obliga y obliga, por ejemplo, a los funcionarios públicos a tener que responder en tiempos muy cortos y ser eficaces en tiempos cortos. Y ahí, digamos, tal vez ven con un discurso de tenemos que cambiar los paradigmas y todo eso puede sonar como, pues dejen eso para las conferencias en las que ustedes participan, pero nosotros tenemos que responder y lo vamos a hacer. No vamos a replantear toda la ciencia económica sobre, porque ustedes no lo digan, sino que tenemos que responderle también a la ciudadanía con la técnica que ya conocemos y que, digamos, podemos mostrar resultados con ella. Entonces, hay una tensión indudable. Ahora, yo creo que el punto es que también esa tensión da lugar a reacomodos interesantes que hay que empezar a tratar de, digamos, volverlos unas grietas más grandes para llevar a unos cambios profundos. Bueno, Tatiana ya hablaba de algunos reacomodos, por ejemplo, en el caso del sistema de salud, pero digamos, en temas tributarios o laborales, sigue habiendo esta visión dentro de mucha gente que hace política económica en Colombia, de que no podemos subir los impuestos a corporaciones, no podemos tributar el capital, porque vamos a espantar la inversión extranjera, ¿no? Pero a la vez, en el mundo, debido a que varios países están diciendo lo mismo y a que incluso los países europeos, producto de la crisis del 2008, empezaron a tener que ver cómo tomaban medidas para evitar ese poder del capital que el capital tiene, de decir, si ustedes me suben los impuestos, me voy para otro lado, me voy para un paraíso fiscal. Digamos, está llevando a que a nivel global se plantee unas discusiones sobre reformas grandes a la tributación corporativa, donde, por ejemplo, las empresas ya no tributen como una empresa asociada a un país, que a su vez tiene otra filial en otro país y que puede arbitrar y enviar sus beneficios de países de alta tributación a países de baja tributación o a paraísos fiscales para evadir impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Por ejemplo, se están planteando discusiones como las multinacionales deben tributar como una unidad, o sea, que haya unos tributos que se impongan globalmente, de modo que no pueda haber esa idea de que las corporaciones transnacionales pueden evadir impuestos sobre la base de separar la multinacional en una ficción de una filial en cada país y mediante técnicas contables enviar los beneficios a donde tributen menos, sino que se las ponga a tributar como una unidad y sobre la base de una fórmula basada en factores, en donde usan donde emplean trabajadores, donde residen sus intangibles, donde, por ejemplo, están las ventas, se determine a dónde deben ir esos ingresos entre estados. Esa es una gran discusión. Y claro, una persona que hace política económica aquí en Colombia le diría a uno, no, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a subirle impuestos a las empresas bajo este contexto? Entonces yo creo que ahí es donde están las tensiones y uno tiene que tratar de, sin dejarse imponer como el paradigma y el diagnóstico, tratar de buscar cómo estos cambios grandes que ya
están empezando a germinar, que se están discutiendo internacionalmente, se traen al debate colombiano también y se abre la posibilidad de otra visión, ¿no? Y en ese sentido, hemos hablado mucho del Estado. Yo creo que, de nuevo, vuelvo a el pesimismo inicial, aunque comparto la fórmula gramsciana de Julián, y en esta línea hago este comentario, que aunque el Estado en Colombia hoy, yo decía hace poco que cuando el Estado lo que hace es cobrar impuestos para malgastarlo en beneficio de los más ricos o en beneficio de sectores privilegiados, cuando lo que la gente recibe del Estado es bala, por ejemplo, directamente, puede sonar persuasivo el discurso libertario anti-Estado, ¿sí? Y uno puede decir, de pronto el Estado en Colombia ahorita no es al actor al que debemos darle poder para hacer ciertas cosas, porque si le damos ese poder, lo va a poner al servicio de unos intereses que son totalmente contrarios a lo que reclama la gente. Pero entonces yo creo que esas decisiones estratégicas tienen que verse con mucho cuidado, y cuando el Estado no puede ser un aliado, no quiere decir que no haya nada que hacer. O sea, hay que gestar también la posibilidad de que haya unos nuevos sujetos sociales y políticos, no ligados solamente al Estado-nación, a las alianzas que podemos hacer internamente en Colombia, en la política en Colombia, cosas por el estilo, sino también alianzas transnacionales que vayan preparándonos para que en momentos donde probablemente el balance de fuerzas cambia, se puedan impulsar ciertos cambios que están pendientes. Eso un poco para responder a esta tensión en la que estamos, que Juanita plantea muy bien, y que creo que Tatiana también, con el gran panorama que nos ha planteado, pues muestra como la otra cara de la moneda. Bien, gracias Sergio, y bueno, también muchas gracias a Juanita, a Tatiana por acompañarnos hoy. Pues es evidente que hay mucha tela de dónde cortar, que hay muchas horas más a las que hay que dedicarle pues debate, así que es importante que sepan que este es un espacio abierto. El Colombian Studies Group seguirá haciendo este tipo de eventos. Y ya para cerrar, de hecho, quisiera pues a las personas que siguen aquí invitarles a los 3 siguientes eventos, que son este mes que ya entra de octubre. El martes 6 de octubre sobre brutalidad policial en Colombia, análisis de lo sucedido el 9 de septiembre en Bogotá. El siguiente martes 12 de octubre, un panel sobre comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el impacto de la pandemia. Y el martes 20 de octubre va a haber una jornada sobre los 20 años del uribismo en Colombia, analizando las dinámicas e impactos de un modelo de país. Y de hecho, el resumen de ponencias se cierra mañana, así que a las personas que están por ahí, que se animan, las invitamos a que manden su propuesta de ponencia. No tiene que ser algo pues terminado, sino más como unas provocaciones, unas ideas. Y por ahí por nuestras redes hemos compartido pues las personas que nos acompañarán en esa jornada, hablando de pues, de un régimen político que ha tenido bastante protagonismo estos años. Así que muchas gracias a las personas que nos acompañaron, y especialmente a Juanita, a Tatiana y a Sergio, y ya nos encontraremos en otra ocasión. Y esta presentación, esta conversación estará colgada en las redes para que la compartan o la revisiten. Así que nos veremos pronto, y muchas gracias a todos y a todas. No, gracias a ti, Gracias a Julián. ustedes. Muy bueno. Muy Chao. chévere verlos. Muchas Chau. gracias. Excelente. Juanita, Tatiana. Gracias. Sí, Sergio.